Muy bien. Pues la semana pasada terminamos lo que fue un atributo moral de Dios. ¿Recuerdan cuál fue? El altruismo de Dios, ¿no? Entonces Dios es altruista. Estamos viendo lo que son en un principio, si van a clases pasadas, vimos lo que fueron los atributos naturales de Dios, eternidad, omnipresencia, todo eso ahí está. Ahora estamos viendo los atributos morales de Dios, que corresponden a qué, a su moral, a su forma de pensar, su forma de ser, y es en donde nos hemos detenido algo y nos vamos a detener el tiempo que sea necesario porque estamos aprendiendo quién es Dios. Si vamos bien. Entonces, ¿llevamos prisa? No, no llevamos prisa. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es Dios es fiel. ¿Sí? Y algunos seguramente me dirán, ay, Dios es fiel y sí, ya sabemos que es fiel. Pero ahorita vamos a llegar a un pasaje en donde dije, ¿será bueno hablar de la fidelidad de Dios? Y ya ahorita que vemos el pasaje nos va a responder, porque muchos dirán, ya sabemos lo que significa, ya sabemos que Dios es fiel, ya sabemos esto, pero gracias a ese pasaje es por lo que decidí poder ver este tema de la fidelidad de Dios. Bien, como recordemos, siempre si hay dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, siéntanse en la libertad de poderlo expresar. ¿Sí? Bien. Comenzamos con una pregunta que dice lo siguiente: ¿qué significa ser fiel? ¿Sí? Y los primeros párrafos son sacados del ámbito secular, no es de un diccionario bíblico, sino es del ámbito secular, entonces ustedes lo pueden investigar y es lo que va a decir. Dice, ser fiel significa demostrar lealtad, constancia y compromiso hacia una persona, grupo, idea o causa. La fidelidad implica mantener la confianza, el respeto y la sinceridad, incluso cuando existen tentaciones o dificultades que podrían poner a prueba esa lealtad. ¿Sí vamos bien? Bien. Ejemplo, ahí quise poner un ejemplo. Una persona fiel en una relación amorosa no solo evita la infidelidad física, sino que también cuida de la relación, apoya a su pareja y mantiene la confianza y la comunicación abierta. ¿Sí? En resumen, ser fiel es un valor fundamental en la convivencia humana, ya que fortalece las relaciones y genera confianza y seguridad entre las personas. Y me quiero detener un poquito en el ejemplo. Normalmente cuando muchas parejas se reclaman en cuanto a su fidelidad, ¿sí? Normalmente es que yo no estuve con ella o es que yo no estuve con él, ¿sí? Y se refieren a qué es, al aspecto ¿qué? Físico, ¿sí? ¿Sí? Es que nada más fueron unos mensajes, ¿sí? Es que nada más le di los buenos días, ¿sí? Es que, y él me contestó y con corazón, no sé qué, ¿sí? Pero ya empieza ¿qué? La mente ¿qué? A volar, ¿sí? Lamentablemente, ¿sí? O igual el hecho de que, y ya lo hemos dicho, bueno, yo en lo particular, yo puedo dejar mi celular aquí, mi esposa, mis hijos saben la contraseña y solamente ellos lo van a saber. Entonces, ellos saben, ellos pueden entrar a mi teléfono, ver mis chats, ver mis redes sociales sin ningún problema. ¿Por qué? Porque no estoy ocultando nada, no estoy haciendo nada malo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Lo mismo con mi esposa, también. ¿Sí? No hay ningún problema. ¿Que tiene contraseña? Sí, porque pues voy en el transporte, en el trabajo, puede haber algo y por lo menos que les cueste trabajo entrar a los datos del teléfono, ¿no? Entonces, ese tipo de fidelidad como la que veíamos aquí no es solamente el decir, es que no hice nada con ella o no hice nada con él, es que ya no lo veo, es que ya no le escribo. No, como dice aquí, la fidelidad implica mantener la confianza, el respeto y la sinceridad,
incluso cuando existen tentaciones o dificultades. En otras palabras, ¿sí? No solamente es el hecho de que no lo hagas, sino es qué estás haciendo para que tu relación realmente, tú fiel a tu relación, de que realmente se fortalezca. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Sí? Y lamentablemente ese es el concepto del mundo, pero aún así el mundo no entiende inclusive lo que es la palabra fidelidad. Si para el mundo inclusive no solamente es el aspecto de ya hacerlo, sino que es el compromiso directo con tu relación, con tu pareja, con quien sea, con tu trabajo, en todas las áreas en donde se implica la fidelidad, es ahí donde muchas veces el hombre falla, las personas fallan. Entonces, es importante que nosotros veamos cómo una simple palabra puede decirnos mucho y es importante entenderla. La siguiente pregunta dice lo siguiente, pero ahora, ¿qué significa que Dios es fiel? ¿Sí? Y recordemos que una cosa es el concepto que nosotros vimos en el mundo y otra cosa es el concepto que la Biblia nos va a decir de lo que es Dios. ¿Sí? Por eso quise poner primero el concepto del mundo y ahora vamos a ver el concepto de Dios. ¿Qué significa que Dios es fiel? Bien, decir que Dios es fiel es afirmar que Él es completamente confiable, constante y verdadero en todo lo que dice y hace. Su fidelidad no depende de las circunstancias de nuestro comportamiento o del paso del tiempo. Más bien, es una expresión permanente de su carácter inmutable. Dios no cambia, no se retracta de lo que ha dicho, ni olvida sus compromisos. Su fidelidad es la certeza de que Él siempre actuará conforme a su naturaleza santa, justa y amorosa. Y eso es algo bien importante que nosotros debemos de entender y aprender de Dios, que gracias a que Dios es fiel, nosotros podemos confiar plenamente en Él, ¿sí? Que algún día Él nos va a dejar, también hay sus peros, ¿verdad? Sí, y ya lo hemos visto, las bendiciones de Dios son ¿qué? Condicionales. ¿Sí? Si nosotros nos alejamos de Dios, ¿Dios tiene la obligación de bendecirnos? No, no, no tiene ninguna obligación. Ay, pero es que yo antes iba a la iglesia, yo antes hasta me bauticé, yo hasta hice oración, yo hasta hacía esto, trabajaba en la iglesia y esto, y de repente, pues Dios simplemente como si no existiera en mi vida. Bueno, ¿y realmente te has comprometido con Dios? ¿Realmente has buscado a Dios? ¿Realmente estás entregado a Dios? Porque si no, Dios no tiene ninguna obligación de bendecirte. ¿Sí? Y lamentablemente es ahí donde vemos a mucha gente que dice, yo antes era cristiana y ahora no. O inclusive hasta se volvió atea porque realmente no hubo un compromiso de ella directamente para con Dios. Solamente fue una fría y triste religiosidad, pero no hubo realmente una entrega de la persona hacia Dios ni comprometerse con ella. ¿Me explico? Bueno, siguiente párrafo. A diferencia del ser humano que puede prometer algo y luego fallar, Dios cumple absolutamente todo lo que ha dicho. No hay en él sombra de variación ni posibilidades de engaño. Su fidelidad es una roca firme sobre la cual podemos edificar nuestras vidas sabiendo que sus palabras son verdaderas y sus promesas seguras. Cuando el Señor Jesucristo ahí en Mateo 28 al final dice, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Eso será cierto? ¿Le podremos creer a Jesús? Sí. Entonces, y si vamos unos pasajes, unos versículos arriba, ¿sí? ¿A quién se lo está diciendo? A sus discípulos, cuando les dice, vayan y prediquen el Evangelio a toda nación, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Dice, yo estoy con ustedes todos los días.
fin del mundo. Entonces, ¿a quién se lo está diciendo? A gente, a sus discípulos que quieren comprometerse con Él, a un discípulo que quiere seguir aprendiendo de Él, un discípulo que quiere seguir conociendo a su Dios. Ahí es donde Jesús dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero una persona que no le interesa a Dios, una persona que realmente no le interesa tener una relación con Dios, Dios para qué va a perder su tiempo. ¿Qué es lo que le va a mostrar a esa persona? Si la persona no se deja guiar, si la persona no se deja enseñar, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Simplemente la persona se estará dando de topes con las situaciones adversas de su vida y como dicen en otras porciones, sin esperanza y sin Dios. Bien, siguiente párrafo. Así, la fidelidad de Dios no es simplemente que Él diga la verdad o que no mienta. Es mucho más que eso. Es que Él está comprometido profundamente con su creación, con su pueblo y con su plan redentor. No descansará hasta completarlo. Podemos confiar en Él con todo nuestro ser, porque Él nunca defrauda, nunca abandona, nunca olvida. Su fidelidad es la garantía de que no estamos solos y de que todo lo que ha prometido lo cumplirá a su tiempo y a su manera perfecta. Entonces, ¿qué pasa en la vida de alguien que dice que es creyente y que empieza a vivir así que su vida normal, ¿sí? Dice que va a la iglesia, dice que hace esto, dice que hace lo otro, que en el trabajo le pasa esto, que en la escuela le pasa esto, y de repente todo llega a salir mal y de repente de entre todas las cosas que le llega a salir mal, empieza a culpar a Dios. Pregunta, ¿el culpable será Dios de las situaciones que le están pasando? No, en lo absoluto. ¿Por qué? Porque Dios que es fiel, porque Dios es fiel, ¿sí? Y Dios es fiel con quienes, le son fieles. Si no hay un compromiso de la persona para con Dios, simplemente Dios no tiene ninguna obligación de, inclusive hasta ni de contestar peticiones. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y recordamos, siempre voy a recordar este pasaje que ustedes también lo saben, allí con Jeremías, ¿no? Llegan los de Judá, por favor, pregúntale a Dios, ¿qué quiere que hagamos? ¿Vamos a Egipto o nos quedamos? ¿Tenían la intención de obedecer a Dios? No, no. Y tristemente, mucha gente pudiera venir a la iglesia con esa actitud. Sí, que Dios nos diga lo que quiera, que Dios nos diga así su voluntad. A fin de cuentas, yo voy a hacer mi santa voluntad. Voy a hacer lo que a mí me interesa, no lo que a Dios le interesa. ¿Y qué le pasó a ese remanente? ¿Le fue bien o le fue mal? Le fue mal. Se alejaron de Dios, no se comprometieron con Dios, completamente Jeremías les dio un mensaje, ellos hicieron completamente lo contrario y Dios ya se los había advertido, ¿verdad? No. Hasta que dice, ¿por qué ustedes mismos se quieren hacer daño? Sí. Y lo veíamos, parte del altruismo de Dios, que era lo que veíamos, y quiero ligarlo un poquito. Porque nosotros realmente cuando alabamos, exaltamos a Dios y buscamos a Dios es porque Él lo necesita. No. ¿Sí? Dios se acerca a nosotros, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos de Él. Él no necesita absolutamente de nadie. ¿Sí? Él no necesita de nuestra alabanza y adoración. No, tampoco. Él seguirá siendo Dios. Que todo el mundo diga es que Dios no existe. ¿Dejará de ser Dios? No, Él es Dios. Y así como en un momento dijo, y trajo aguas para juzgar, lo puede hacer. Bueno, ya no porque lo prometió, pero de otra forma, sí. ¿Sí? Entonces, es interesante que nosotros veamos la fidelidad de Dios, su forma de ser, su forma de pensar. Siguiente párrafo, dice, la fidelidad de Dios no es solo una acción
que Él realiza, sino parte de quien es Él, ¿sí? No puede ser infiel porque eso iría en contra de su naturaleza. Vamos a segunda a Timoteo, capítulo 2. En segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 13, y ahorita vamos a ver el contexto. ¿Ya estamos ahí? Segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 13. ¿Ustedes me dicen? ¿Ya? Dice lo siguiente: si somos infieles, Él permanece, ¿cómo? Fiel, pues Él no puede negar quién es, ¿sí? ¿Y cuál es el punto? ¿Qué fue lo que dijimos? La fidelidad de Dios no es solo una acción que realiza, ¿sí? Es muy parecido a lo que es el amor, ¿sí? ¿Dios tiene amor? Pregunto. No. Dios no tiene amor. Dios es el amor. Dios es el origen del amor. ¿Se dan cuenta? Es una gran diferencia. Y en el caso de Dios, en cuanto a la fidelidad, ¿cómo será? ¿Dios tiene fidelidad? No. Dios es fiel porque es el origen de la fidelidad. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, hasta de cierta forma podríamos decir que, por ejemplo, en lo que me comentábamos de esta pareja, cuando una persona tiene a Dios realmente en su vida, en todas las áreas de su vida, ¿sí? Una persona va a vivir con su pareja, con su trabajo, bueno, en el ejemplo de la pareja, siempre va a tener una vida de qué? Fidelidad. ¿Por qué? Porque Dios se expresa a través de él, ¿a través de qué? Su fidelidad. Veíamos que no solamente es el hecho de que no esté con otras mujeres, sino es el hecho de trabajar en su relación, que es fiel a su relación, que es fiel a su mujer, que es un poquito tomando aquí en palabras de Pedro, que dice: esposos, amen a sus esposas como a vasos más frágiles, ¿sí? Pablo también dice: dando su vida como Cristo amó a su iglesia. Ese tipo de fidelidad es una fidelidad que trabaja en la relación, que está ahí constante, que no se da por vencido, sino que lucha y está ahí. ¿Para qué? Porque es fiel, porque Dios está en la persona y la persona que va a mostrar fidelidad. Pero si no está Dios en la persona, ¿qué va a mostrar la persona? No. ¿Por qué? Porque una persona no puede dar lo que no tiene. ¿Me explico? Y si no está Dios en la vida de una persona, la persona no puede dar realmente el verdadero amor, no puede dar realmente la fidelidad. Ahora, les comenté que íbamos a hablar un poquito del contexto. Desde el versículo 11 dice lo siguiente. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 11 dice: la siguiente declaración es digna de confianza. ¿Quién lo está diciendo? Pablo. ¿A quién? A Timoteo, a un pastor, ¿sí? O misionero. Bien. La siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con Él, también viviremos con Él. ¿Sí? Si morimos con Él, ¿a qué nos referimos? Si morimos en Cristo, ¿qué? También viviremos con Él, en Cristo. ¿Sí? Bien. 12. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. ¿Sí? Es parte también de una de las promesas, ¿va? Reinar con Él. ¿Ok? Entonces, aquí Dios a través de Pablo nos estará diciendo que nosotros somos hijos de un rey, un príncipe, que merecemos una mansión, merecemos carros último modelo, porque es lo que dice esta teología de la prosperidad. Por eso, no, ¿verdad? Completamente diferente. Inclusive aquí dice: si soportamos privaciones. ¿Y cómo estaba viviendo Pablo? ¿Mm? Partes en la cárcel, partes hasta secuestrado, parte hasta golpeado, parte, y estaba viviendo en Cristo.
¿sí? Y él dice, si soportamos privaciones, reinaremos con él, ¿sí? Bueno, y el siguiente dice, y esto es lo interesante, si lo negamos, él nos negará. A ver, ¿y por qué aquí no dirá, si lo negamos, él nunca nos negará? Si nosotros vamos así conforme va la lectura, ¿sí? Inclusive en la fidelidad, si somos infieles, él permanece ¿qué? Fiel. Pero aquí dice, si lo negamos, ¿qué dice? Él nos negará. ¿Por qué ahí cambió? ¿Eh? Porque cuando una persona niega, ¿sí? Cuando una persona niega a Dios, lo está haciendo a partir de su voluntad. ¿Sí me explico? O sea, la persona dice, yo no quiero estar con Dios. Entonces Dios dice, pues yo tampoco. Si se dan cuenta, ¿eh? ¿Sí? Dios no obliga, ya lo hemos visto. Dios no obliga absolutamente a nadie. ¿Sí? Si otra vez, si una persona niega, él dice, él nos negará. Y ahora, cuando dice, si somos infieles, ¿y ahora por qué es diferente el negar a infiel? Pero en el hombre, ¿por qué nosotros podemos ser infieles, pero el Dios permanece fiel? Bueno, en parte por su naturaleza. ¿Sí? En parte por su naturaleza. Y otra, bueno, ahí en la palabra en griego, ¿sí? También lo que da a entender es de que en cuanto a la palabra infidelidad a nosotros, se refiere más a nuestra fragilidad, a que nosotros sabemos que pues, no somos perfectos, a que sabemos que realmente no somos igual que Dios, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces, por eso Dios sabe que igual vamos a ser infieles. Sí, sí, pero quiero poner un ejemplo. Cuando Jesucristo estaba siendo maltratado, había uno de sus discípulos que ahí lo estaba viendo, ¿sí? Y le preguntaron, ¿tú estabas con él? ¿Y qué dijo? No. ¿Lo negó o no lo negó? ¿Sí? Pero ahora, podemos entender que lo que hizo Pedro fue negarlo como lo que está diciendo aquí o en ese momento fue infiel. ¿Por qué? Porque fue débil, porque tuvo miedo. ¿Sí? ¿Y qué pasó después con Pedro? ¿Se alejó de Cristo y ya no tuvo? No. ¿Qué hubo qué? Sí hubo infidelidad, ¿verdad? Sí, pero hubo qué? Porque él era frágil como hombre, tenía temor, tenía, ¿qué me va a pasar? ¿Sí? Pero él en cuanto a su corazón, en su forma de pensar, en cuanto a su ser, ¿podremos decir que él podría negar a Cristo? No, en lo absoluto. ¿Sí? Entonces, aunque la Biblia o aunque la palabra ahí diga que negó a Jesús 3 veces, no se está refiriendo al mismo negocio, ¿sí me explico? Sino al que iba a ser infiel. Si vamos bien, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, ¿no? Los veo con cara de huevo así como. ¿Sí? Bien, ok. Entonces dice, si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Y como ya lo habían dicho por acá, dice, Dios no puede ser infiel, pues es parte de qué? De su naturaleza. Así es como diríamos otra vez con el tema del amor. ¿Dios puede dejar de amar a alguien? No, no. Pregunta, ¿Dios ama a Satanás y a los demonios? Perdón. Creo que la pregunta es, ¿Dios amó a Satanás y a sus demonios? O sea, sí los amó, porque los creó. Pero creo que volvemos a lo mismo de que Dios da su amor condicionalmente. Dios, bueno, no serían sus decisiones, ¿verdad? Uh -huh. Me confundí.
creo que sí, porque si no los destruirían, no existirían. Dios sigue amando a Satanás y a sus demonios. ¿Por qué? Porque eso, ahora recordemos, por eso era bien importante cuando viéramos el tema del amor. Sí, recordemos que el tema del amor no es que Dios tenga una emoción, un sentimiento, recordamos. O sea, Dios tiene una emoción y un sentimiento de, ay, mi Satanás, ay, mis demonios. No, ¿verdad? ¿Sí? Y vimos con base a 1 Corintios capítulo 13 todo lo que es el tema del amor. ¿Sí? Pero así como Dios es amor, también es ¿qué? Justo, justo. ¿Sí? Que también es otro atributo moral de Dios. Entonces, Dios va en el futuro a disciplinar a Satanás y a los demonios, sí, porque Él es justo, no se puede negar. Y por acá dijeron algo bien importante. Si Dios realmente, ya, Satanás, Él lo podría hacer, desaparece y todos los demonios desaparezcan. Pero aún les está permitiendo ser ellos. ¿Sí me explico? Se escucha así de, pero si no entendemos lo que es el concepto del amor conforme a la Biblia, claro que vamos a saltar, porque tenemos el concepto del amor conforme al mundo. Romántico. ¿Sí? Romántico, no conforme al concepto bíblico. Y el concepto bíblico va más allá de lo que nosotros pensamos. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Entonces, por eso podríamos pensarlo de esa manera. Bueno, seguimos adelante, dice, pues él no puede negarse quién es. Y versículo 14, el pasaje que les comentaba. Después dice, a ver, ¿qué es lo que estamos hablando acerca de qué? Bueno, él permanece fiel, pues él no puede negar quién es. Y después dice, recuérdales estas cosas a todos. Entonces, cuando yo estaba estudiando y estaba viendo, a ver, ahora qué atributo nuevo vamos a enseñar aquí en Aposento Alto, a ver, fidelidad, a ver, la fidelidad. No, pero yo sé, algunos me van a decir, ay, eso ya lo sabemos, es bien fácil, la fidelidad. Y cuando vas estudiando, no, pues dice que recuérdales. Entonces, casi como si Dios me dijera, no te preocupes, recuérdales. Entonces, de ahora en adelante, cada cosa que yo pienso, es más, hasta, bueno, platicando con Dios y en la buena forma, no que yo vi visiones o que Dios, no, eso no, sino es así en esa intimidad que uno tiene que tener personalmente con Dios, es, pues entonces, Señor, me estás dando a entender que a la Grey no tengo que considerar que ya todo lo saben, ¿sí? No tengo que considerar que pues ya tiene 20 años en el Evangelio, ya lo sabe todo. ¿Qué le voy a enseñar? No, porque también hasta el recordar es bueno. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Entonces, pues les comento, de ahora en adelante, nunca, jamás pensaré algo que ustedes ya lo saben y voy a empezar casi, bueno, conforme vayamos a los temas, a poder ser explícito en cada uno de los temas. Y de hecho, bueno, no voy a decir el nombre, pero hay alguna una hermana que también ha venido de otras iglesias y hubo un tema en particular que dijo, no lo entendí hasta que llegué aquí, gracias a Dios. Bueno, y no hablaba de usted, ¿verdad? pero así me pasó a mí, porque no lo sabía con este concepto tan explícito que lo está diciendo y con base bíblica y que va con una secuencia a quién va dirigido y para quién va dirigido. Exacto. Y eso es bien importante, ¿verdad? Como leer interpretando la Biblia. Entonces, de ahora en adelante, como dice aquí, recuérdales estas cosas a todos y ordénales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras, esas altercados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero bueno, entonces es por eso que estamos tomando lo que es el tema de la fidelidad. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Siguiente párrafo. Dice lo siguiente. La fidelidad de Dios no es solo una idea abstracta o una experiencia subjetiva de los creyentes, sino una verdad sólida
revelada a lo largo de toda la vida. Algo que es bien interesante que nosotros debemos de entender, o que el mundo debería de entender en el caso hacia nosotros, es de que para muchos dicen, es que Dios es abstracto para ti, solamente existe en tu mente, ¿no? Solamente existe, es una idea así como que, así efímera nada más, no existe, no la podemos palpar, ¿no? Ahí existe, ¿sí? Ese es un principio, ¿sí? Lo que el mundo nos dice. Pero también no solamente eso, sino que habla acerca de qué? La fidelidad de Dios, ¿sí? O sea que el mundo nos puede decir, no, tú te imaginas que tienes un Dios, tú te imaginas que Dios es fiel contigo, tú te haces ahí ideas en tu cabecita de que realmente ahí está alguien que te está protegiendo, ¿sí? Pero hay algo que ellos nunca van a entender y es que realmente parte de nuestra experiencia con Dios, nosotros, yo sé que cada uno de nosotros podíamos dar testimonio de que cuando hemos hablado con Él, Dios nos ha contestado, ¿sí? Y muchas veces de formas, hasta podríamos decir, hasta milagrosas, ¿sí? Entonces, ahí uno puede decir, a ver, entonces, ¿cómo me explicas esto? ¿Sí? ¿Cómo me explicas esto que ocurrió? Y como les comentaba hace unas clases pasadas, referente a la historia del pueblo de Israel. 1945 termina la Segunda Guerra Mundial. 1946 se encuentra un beduino, levantó una piedrita, encontraron 47, encontraron los rollos del Mar Muerto. En 1948 se establece el Estado de Israel. ¿Será eso una coincidencia? No. Dios estuvo obrando en eso. Entonces, algo que debemos de entender también, y para que ustedes ahí lo apunten, el pueblo de Israel es una evidencia de la existencia de Dios. Si Dios no existiera, no existiría Israel, ¿sí? Aunque en estos días lo haya bombardeado Irán, ¿sí? ¿Ya se destruyó Israel? No, ahí sigue Israel, porque seguirá siendo el pueblo escogido por Dios, Israel. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros podemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho nosotros. Entonces, algo que debemos de entender es eso, que Dios no es así de que, por eso, algo quiero comentar lo siguiente, por eso es de que las personas que de repente dicen, estamos exponiendo o algo se está hablando y de repente, pero yo creo que Dios quiso decir esto, ¿sí? Pero yo creo que Dios es así. No es que, a ver, ahí sí es algo que la gente se forma en su cabeza. ¿Sí me explico? Y Dios no es que yo pienso, yo siento, yo creo, yo vi visiones, Dios me dio sueños, tengo palabra de Dios. No, absolutamente nada, 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 nada de eso. Solamente es a través de qué? Biblia, 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 Biblia. Y es donde todos tenemos que salir convencidos de que aquí dice, y caray, pues sí, así lo dice. Y ya, así es. Sí, hay por ahí un tema, bueno, uno de mis hijos le hizo la pregunta a un hermano, pues solamente para saber su opinión, que fue el tema de qué, la importancia de la sensualidad en el matrimonio. ¿Sí? Y pues hablamos textos muy, diríamos, ilustrativos, ¿sí? Muy, y literales casi, casi, ¿sí? Entonces mi hijo le preguntó, ¿y qué tal, hermano? ¿Cómo vio la clase? Y el hermano, pues dijo, pues ahí está en la Biblia. Ahí está, ¿sí? Ahí está. Ahí está. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Aquí Aposento Alto, aquí quienes nos visitan Aposento Alto, yo no quiero, es más, escucharlos que digan, es que el pastor dice, no, es que el pastor nos enseñó, ay, es que no, 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 no. Es que en la Biblia dice, porque ustedes se lo tienen que, ¿qué? Adjudicar.
¿Sí me explico? Yo no estoy enseñando mi palabra, yo no estoy enseñando mi forma de pensar, yo no estoy enseñando y formando mi secta aquí, no. Yo simplemente soy un transmisor de la palabra y ya. Y ustedes tienen que decir, es que en la palabra de Dios dice esto, es que la palabra de Dios dice esto. ¿Por qué? No vamos a hacer como igual como Jeremías y el remanente. A ver, pídele a tu Dios, ¿no? Y él le dice, no, voy a ir con su Dios. No, porque se supone que es el mismo Dios al cual adoramos, al cual glorificamos y al cual venimos aquí a aprender. Entonces no es de que es que así dice el hermano o así dice el pastor, como es su interpretación, no, es la enseñanza de la Biblia. Sí soy claro en ese punto. ¿Sí? Entonces, siempre he deseado, y hasta ahorita creo que así es, que aposento alto sea aposento alto Berea, ¿no? Así que, como los de Berea, que después de que Pablo enseñaba, veían ellos si realmente lo que el gran famosísimo apóstol Pablo les había enseñado tenía que sustento bíblico. Entonces, si no tiene sustento bíblico a lo que yo digo, pues no me crean. Y así también lo dijo Pablo. Si aún nosotros, un ángel del cielo, viene y les predica otro evangelio del cual, etcétera, hasta sea maldito. Pero dice, si aún nosotros, si aún yo. Entonces, es importante nosotros, y ¿por qué menciono y otra vez repito y repito y repito esto? Porque eso es lo que quiero. Mi propósito como siervo de Dios es de que ustedes tengan una relación correcta de ustedes con Dios. ¿Quién es el intermediario entre Dios y los hombres? Cristo. No la iglesia, el pastor, Cristo y Dios. No, ¿verdad? Es entre ustedes, Cristo y Dios. Así es. Yo salgo sobrando. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y cuando hay situaciones así como la semana pasada de que, y hoy lo vamos a ver un poquito, de que, y de qué forma voy a resucitar, ¿no? ¿Qué es lo que les dije? Honestamente, no hay un pasaje, ¿sí? Igual yo voy a decir en algunos casos, podemos imaginarnos, ¿no? Pero la Biblia no lo dice. Si vamos bien, ¿sí? Pero todo tiene que ser con sustento bíblico. Si vamos bien, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, ¿no? Bien. Entonces, dice, la fidelidad de Dios no es una idea abstracta o una experiencia subjetiva de los creyentes, sino una verdad sólida revelada a lo largo de toda la Biblia, desde el principio hasta el final. La Escritura da testimonio constante de que Dios es completamente confiable, constantemente en sus propósitos y firme en sus promesas. Su fidelidad se manifiesta tanto en sus palabras como en sus obras y es parte inseparable de su carácter. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de ver aquí en Timoteo? Que Dios no puede dejar de ser fiel porque es parte de qué? De su naturaleza. Jamás podríamos nosotros reclamarle a Dios, es que Dios tú dijiste, es que Dios tú prometiste y mira cómo me tienes. Ahí el problema no es Dios, ahí que el problema ¿quién será? La persona. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Bien. Vamos a ver unas citas para ver qué nos dicen referente a la fidelidad de Dios. Primera cita es Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. A ver, ¿ahí quién está hablando? ¿Cuál es el contexto? Moisés, el pueblo de Israel, estaba la primera generación o la segunda generación. La segunda, recordemos que Deuteronomio es la segunda repetición de la ley. Ya los que habían salido de Egipto ya se habían muerto ¿en dónde? En el desierto.
Entonces, ahora Moisés está trabajando o está otra vez enseñándoles a esta segunda generación que van a entrar a la tierra prometida. Bien, en el versículo 9 dice lo siguiente, Deuteronomio 7, versículo 9 dice, reconoce, por lo tanto, fíjense cómo lo dice, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Y es bien importante entenderlo, eso inclusive hasta para nosotros, porque el pueblo de Israel, el hecho de que le llamara Yahvé, el hecho que le llamara el Dios que me sacó de la tierra de Egipto, etcétera, no se está refiriendo a un Dios como todos los demás dioses, como los dioses de Egipto, como los dioses de los amorreos, como los dioses de los amonitas, como los dioses de los teos, sino se está refiriendo a que ese Dios al cual te eligió a ti, Israel, desde Abraham, es el verdadero Dios. ¿Sí? Porque lamentablemente también hay una confusión en el mundo. Dicen, bueno, pues sí, tú crees en tu Dios, pero el budista cree en su Dios, el Islam cree en su Dios. Y un montón de cosas creen en su Dios. ¿Cuál es el Dios verdadero? ¿Cuál es el Dios verdadero? ¿Sí? Ninguno. Por eso es de que Moisés le estaba afirmando y le estaba diciendo a Israel, el Señor tu Dios es que verdaderamente Dios. ¿Sí? Entonces, igualmente para con nosotros, a ver, dirán la gente, bueno, ¿cuál es el Dios de los cristianos? El que, igual, el budista, el Buda, ya se me olvidó, un montón, ¿sí? Que podemos encontrar. Entonces, ¿cuál de todos es el verdadero Dios? Hoy en la actualidad es la misma pregunta y será la misma respuesta. Pues el único Dios que ha demostrado realmente ser Dios. Y es ahí donde podríamos ver dónde está el pueblo de los hititas hoy en la actualidad. ¿Los protegieron sus dioses? ¿Dónde están los amorreos? ¿Los protegieron sus dioses? No. ¿Sí? ¿Dónde está el Dios de los judíos? ¿Dónde están los judíos? ¿Existen? Todavía. Y ahí está. ¿Sí me explico? Entonces dice más adelante, el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Dice, Él es Dios fiel. Y ahí vemos que dice Dios, Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. ¿Sobre quién va a derramar Dios amor inagotable? ¿Sobre todos? Así nada más porque sí, Dios va a bendecir nada más porque sí. No, sino que sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Entonces, si una persona no busca a Dios, si no obedece los mandatos de Dios y de repente dice, por favor, oren por mí, por favor, voy a ir a la iglesia porque quiero pedir mi petición y todo, pero sin ningún compromiso para seguir a Dios, ¿Dios va a contestar? No, Dios no va a contestar. ¿Sí? Pero algo que sí debemos de estar seguros es de que cuando nosotros buscamos a Dios, Dios siempre será fiel con nosotros. Y como decíamos en un principio, ya la primera generación había sido pues muerta en el desierto por su incredulidad, porque no creyeron en Dios, y ahora esta nueva generación tenía que ser nuevamente transformada en su forma de pensar y entender que no llevaban con ellos a un Dios como cualquiera, sino era el único y verdadero Dios vivo. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Bien. Y vemos ahí que Él es Dios fiel. ¿Sí? Porque si no, ¿qué hubiera pasado? Pues ya se muere la primera generación y ¿dónde hubiera quedado el de Israel? Pues no, pues ya quedó en el desierto. Y ya, hasta ahí. ¿Sí? Pero como Dios es fiel con las promesas que le hizo a quién? A Abraham, Isaac, a Jacob, pues bueno, realmente por eso el Dios no se puede negar a sí mismo. Su fidelidad siempre permanece. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Siguiente cita, Lamentaciones capítulo 3.
Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba. No solamente hablamos de su persona como fiel, sino que el amor que también, que Dios es amor, es que fiel, ¿sí? El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Y después 23 dice, grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, ¿qué es en parte de lo que la Biblia nos está enseñando? Que Dios es ¿qué? Fiel, ¿sí? ¿Y es bueno recordarlo? Sí, porque a veces lamentablemente echamos la culpa a Dios de todos nuestros problemas, o inclusive, bueno, ok, no le echo la culpa a Dios de mis problemas, ¿qué le echamos? Que dice mucha gente, el enemigo me está atacando. Sí. Es que el enemigo no me deja. Es que el enemigo me está haciendo que no sé qué. Tengo espíritu de flojera, ¿sí? Tengo espíritu de mal hablado, ¿no? Hasta dicen. Tengo espíritu de lujuria, tengo espíritu, ¿sí? Y ahí por ahí se pone en cante y cante la canción esta de Marcos Witt de, espíritu de temor, oye, espíritu, todos esos. Hay una canción que menciona un montón de espíritus y a todos le dice, oye, ¿sí? Entonces, y así se le echa la culpa. Y no, cuando realmente quien es el culpable de lo que le está pasando es quién, uno mismo, uno mismo. A veces, ¿o qué? ¿Satanás es omnipresente que está en todos lados? No, ¿verdad? Sí, no. Entonces, ahora sí que por ahí dirían unos, seamos serios y realmente veamos lo que la Biblia dice y la responsabilidad que nosotros también tenemos. Por eso, yo, en cuanto a la teología reformada, que habla acerca de esta doble, ¿cómo se llama? Doble elección de Dios de que tú te vas al cielo, tú te vas al infierno, tú te vas al cielo, tú te vas al infierno, tú te vas al cielo, tú te vas al infierno. Entonces, y cuando hablan acerca de la permanencia de los santos, es que Dios es el que nos hace sentir, ¿no? Buscarle, Dios es el que nos hace que lo busquemos. Entonces, y aquella persona entonces que no te busca, entonces es por culpa de Dios. ¿Sí me explico? Porque Dios no lo hace sentir. ¿Sí me explico? Entonces él se va a ir al infierno no por culpa de él, sino por culpa de Dios, porque Dios lo eligió para irse al infierno. Me hace la verdad muy absurdo y muy antibíblico. ¿Sí? Entonces, ese es algo que nosotros tenemos que checar. Bien, siguiente cita, primera a los Corintios capítulo 1. Primera a los Corintios capítulo 1, versículo 9. Ya estamos ahí. Ah, bueno, vamos a leer desde el versículo 8. Bueno, más uno antes. Ya estamos ahí. Primero los Corintios capítulo 1 del 8. Dice, Él los mantendrá firmes. ¿Quién está diciendo eso? Él, refiriéndose a Cristo. Él los mantendrá firmes hasta el final, para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. De hecho, no voy a explicar nada de esto porque este pasaje lo vamos a ver en la predicación. Versículo 9. Dios lo hará porque Él es ¿qué? Fiel para hacer lo que dice y los ha ¿qué?
invitado a que tengan comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. ¿Sí? Y ahora qué interesante el hecho de que diga, y Él los ha invitado. ¿Sí? Hay una parábola que el Señor Jesucristo mencionó acerca de, refiriéndose primeramente al pueblo de Israel, cuando dice que un rey un día hizo un gran banquete e invitó a los más prominentes, etcétera, etcétera, y que dijeron, no puedo, no quiero, tengo otras cosas que hacer, no me interesa tu comida. Entonces, ¿qué hizo? Mandó a sus mensajeros para que invitara a todos. Y quienes quisieron, ¿sí? Fueron al banquete. ¿Sí? Es lo mismo con el tema de lo que estábamos hablando de este tema de la teología reformada. ¿Y por qué estoy dale, dale, dale? ¿Por qué? Porque lamentablemente en la actualidad hay muchos predicadores de teología reformada que son muy prominentes y muchos, de hecho yo sé que muchos de ustedes lo siguen. No que esté mal, pero en ese punto sí están trastabillando, ¿sí? En cuanto a ese tema. Porque aquí, tomando como referencia esa parábola que el Señor Jesucristo, y aquí dice, pues porque Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que Él dice, y los saque invitado a que tengan comunión con su Hijo. Ya lo hemos visto anteriormente, ¿Dios obliga a alguien para ser salvo? No, ¿sí? Dios te invita. ¿Sí? Dios te invita, pero es tu voluntad, ¿sí? La que dice sí o no, ¿sí? Dios hubiese querido que todo el pueblo de Israel aceptara a Jesucristo como medio de salvación cuando Jesucristo vino. Claro, pero ¿qué dice? A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Entonces, ¿de quién fue consecuencia? ¿De Dios porque no les hizo sentir? No, fue porque ellos tomaron la decisión de no querer aceptar a Jesucristo como medio de salvación. ¿Me explico? Igual nosotros, o alguien de los que ha creído en Cristo, ¿fue obligado a creer? No, ¿sí? No, sino realmente nuestra voluntad fue la que dijo, acepto tu invitación. Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? No. Siguiente texto y último. Apocalipsis capítulo 19. Versículo 11. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. ¿Ya estamos ahí? Ya cuando venga el Señor Jesús, y este pasa, igual, bueno, creo que lo vamos a ver en la predicación también, dice lo siguiente: entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba ¿qué? Fiel y ¿qué? Y verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Entonces, ya lo vimos desde el Antiguo Testamento a lo largo de toda la Biblia hasta el último libro que es Apocalipsis, que es lo que menciona en cuanto a Dios. Ahora, ¿este Dios quién era? ¿El Padre? ¿Quién? Cristo, ¿no? Sí, Cristo, ¿sí? Cristo. Y una característica es que su jinete se llamaba fiel. Parte del ser de Dios. Ya lo vimos anteriormente. Dios no puede dejar de ser fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Dios es fiel. ¿Sí? Entonces, si eso en el Antiguo Testamento mencionaba de Dios, ¿sí? En el Nuevo Testamento, ¿Cristo es Dios? Sí, ¿verdad? Cristo es Dios. Entonces, Cristo siendo Dios también es ¿qué? Fiel. Fiel. Y verdadero. Esto también ya lo vimos cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Entonces, es interesante cómo todo lo podemos ir conjuntando en cuanto al temas bíblicos y todo va concuerda. Entonces, otra vez dice,
Entonces viene el cielo abierto y allí un caballo blanco, su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa y bueno, todo lo que ya sabemos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Que Dios es fiel? Sí, sí. ¿Es fiel como los hombres? No, absolutamente no. De hecho, los hombres tendrían que tomar como ejemplo la fidelidad de Dios, porque Dios se esfuerza en ser fiel con la relación con las personas a las cuales les dijo que iba a ser fiel. Y el hombre normalmente falta y falla a su fidelidad y pone muchas veces mucho desinterés. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, eso es importante. Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí. Adelante. Como comentario, la lectura de hoy que estuvimos leyendo sobre Daniel, podemos ver la finalidad de Dios en ellos y en sus amigos, ¿no? Que cuando el rey Nabucodonosor pide que le revelen el sueño y la vida, y lo importante es como él mismo, el rey, reconoce a Dios como el único, y luego cuando la escritura nuevamente es el rey Belsasar, vuelve a reconocer a Dios como el único de ante todos y sobre todos y el decreto que da, ¿no? Que deben de adorarlo y deben de respetar a ese Dios. Entonces ahí vemos esa fidelidad de Dios y de verdad es asombroso, ¿no? Que se ayuda. Así es. Sí, y de hecho, Sadrach, Mesach y Abednego fueron primeramente, ¿qué? Fieles. Y Dios mostró su fidelidad, ¿sí? A pesar de que se haya levantado el decreto de que no pueden adorar a ninguno más que solamente la estatua del rey, ¿sí? Daniel siguió siendo que fiel a Dios con sus tres oraciones, ¿sí? Él primeramente con Dios. Sí tuvo eso de que pues te vas allá con los felinos. ¿Y qué pasó? Daniel fue fiel a Dios y Dios fue fiel. ¿Sí? Entonces, no podemos esperar fidelidad de Dios si nosotros no somos fieles. ¿Sí? ¿Sí? Primeramente nosotros tenemos que mostrar fidelidad para que Dios pueda ser fiel. Tristemente no va a ser al revés. No va a ser al revés. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Adelante. Yo tengo un comentario ahorita con lo que me dijo, me hace recordar cosas, que pregunto que si Dios nos obliga, ¿verdad? Y sabemos que Dios no nos obliga. Entonces yo recuerdo de mí que a mí me hablaban y yo decía, no quería porque a mí me gustaba vivir como yo viví. Pero llegó el momento en que mi hija enfermó y ahí fue cuando ya yo le doy gracias a Dios por lo que pasó, ¿verdad? Porque fue algo fuerte que mi hija se enfermó y la desahuciaron. Entonces en esos momentos me acordé de cuando la gente me hablaba y yo no quería, decía, ¿no? Y en esos momentos fue cuando yo anhelaba que alguien llegara y me hablara de Dios. Incluso, fíjese, otras personas me decían, pues llévelo con un curandero, que llévelo con no sé qué. Y yo decía, no, yo no sabía ni, ¿no? Decía, no, yo no lo llevo ahí. Entonces le doy gracias a Dios de verdad todos los días porque Dios no me obligó, ¿verdad? Porque ahí aún así había una elección, si yo lo llevaba con las personas que me decían o me acercaba yo me acercaba a Dios y la ponía a Dios. Entonces yo me pongo a pensar porque me decían, es que como quien dice te obligó. Yo digo, no, porque la elección la tuve yo al último. Hubiera decidido llevar a mi hija con otras personas a pues, dedicársela mejor a Dios. Entonces yo le doy gracias a Dios porque es cierto, Dios no nos obliga. Nosotros somos los que tomamos la decisión, la buena decisión de seguirla. O la mala decisión. Incluso en otra ocasión, cuando ya me acerqué a la iglesia, yo me acuerdo que algunas personas decían, ay, eso ya me lo sé, ay, otra vez eso ya me lo sé. Y yo pensaba, yo decía, porque como uno decía, no, aprendemos más y más, y mucha gente, pues, la verdad, no le da el valor a la bendición que Dios nos da de aprender más de su palabra, de conocerle. Y nos beneficia, o sea, no, aquí no estamos en clases de religión, no estamos en clases de catecismo, no estamos, o sea, la Biblia tiene los principios, todas las áreas de nuestra vida para beneficio mío. ¿Sí? Ya muchos de nosotros podamos dar testimonio de que cuando vivimos nuestra vida como nosotros quisimos, no nos fue bien. ¿Sí? No nos fue bien. ¿Sí? Pero cuando nos acercamos
y realmente nos comprometemos con Dios, es cuando Dios empieza a mostrar que su fidelidad, su amor. ¿Sí me explico? Entonces, y eso está aquí. No lo digo yo, no es lo que se enseña en aposento, no, es lo que la Biblia dice. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? No. Bien. Pero se terminó. ¿Sí? Bien. Muy bien, pues vamos a orar para terminar.